Bueno, como les había dicho, buenas noches, soy Patricio Salas. Carlos me dio la oportunidad de pues, dar el estudio de hoy, que es de la resurrección de Jesús, debido a que pues, acaba de pasar Semana Santa y es importante recordar cómo la resurrección de Jesús nos da un ejemplo de fe. Y por eso, bueno, voy a orar antes que nada para que Dios nos guíe y nos dé entendimiento y nos muestre lo que queremos que aprendamos en este estudio. Pues Dios, muchas gracias por esta oportunidad esta noche de estar estudiando la resurrección. Es muy importante y te quiero pedir que a cada uno de nosotros y todos y todas las que están escuchando, que pues nos muestres y nos haga reflexionar en nuestro corazón lo que realmente significa para nuestra vida el que tú estés vivo y que hayas vencido la muerte. Es un recordatorio para siempre y es la base de nuestra fe. Te agradecemos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar leyendo Marcos 16, Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 12. Dice así, Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Ese es Marcos capítulo 16, capítulo del 1 al 13. Lo que nos quiere decir aquí, vemos 3 puntos importantes: que no creyeron al anuncio de las mujeres a las cuales vieron la piedra abierta y el sepulcro vacío, y no lo creyeron. Y también estaban muy tristes, eso también lo que podemos ver. Estaban muy tristes porque su Señor y su líder, al que estaban siguiendo durante más de 3 años, no estaba y estaban tristes. Pero bueno, vamos a ver que a pesar de que Jesús les había dicho en varias ocasiones que iba a resucitar después de 3 días, no creyeron. Vamos a leer para eso algunos versículos del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar con Mateo 12, del versículo 38 al versículo 42. Mateo 12, versículo 38 al 42. Aquí vamos a ver cómo Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué quiere decir este pasaje del 38 al 42? Que querían una señal, pero Jesús les dijo que iba a resucitar después de 3 días. Les dio esa promesa, más que nada ese aviso que iba a suceder, pero aún así no creyeron, ya que resucitó. El siguiente versículo es Mateo 16, 22. Mateo 16, 22 dice así: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez Jesús ya había anunciado su muerte, y Pedro obviamente tanto lo quería que no quería que le pasara nada. Pero sí, ya había anunciado su muerte y su resurrección. Versículo Mateo 17, 21. El 22. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ese fue Mateo 17, 22 y 23. Otro anuncio en el mismo Evangelio de Mateo. Y por último, de una vez, ya que estamos en Mateo, vamos a leer Mateo 20, 18. Otro anuncio que dice aquí: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo del Hombre así se llamaba, él a sí mismo, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Sí? Y el 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Estos 4 pasajes o estos 4 versículos que vimos aquí en Mateo son 4 anuncios en los cuales podemos ver que Jesús les había dejado muy claro que iba a resucitar al tercer día, y aún así no creyeron. Entonces eso es algo que queremos ver aquí, que la incredulidad de las personas es notoria, porque a pesar de que nunca habían visto a nadie resucitar, Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar. Es más, Jesús ya había resucitado a Lázaro con su poder. Eso lo podemos ver aquí en Juan 11, 25. Juan 11, 25. Aquí está. Ok, Juan 11, 25. Ok, perfecto. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez, sabemos que si Jesús resucitó, nosotros, si hemos puesto nuestra esperanza en Jesús y nuestra fe en Jesús, en Dios, podemos saber que nosotros también resucitaremos porque Él resucitó. Es la prueba más genuina y certera de que Jesús resucitó, de que es Dios. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos nada y el Evangelio no tendría fuerza. Pero como Jesús resucitó, podemos tener esperanza. También hay que recordar que los discípulos habían presenciado muchos milagros por parte de la sanación de un cojo, la resurrección de Lázaro, también cuando le dio la vista a los ciegos, cuando convirtió el agua en vino, y eso nos lleva al versículo de Marcos 16, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Marcos 16, del 1 al 3. Que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Marcos 16, del 1 a 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Qué quiere decir esto? Que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, aún ya se les había olvidado que Jesús les había dicho que después de 3 días iba a resucitar, tanto así que se estaban pensando, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se les había olvidado que Jesús iba a regresar pues ahora sí que iba a resucitar, y obviamente no era necesario que alguien les quitara esa piedra, porque Jesús ya estaba vivo y el poder de la muerte no pudo con él. Jesús venció a la muerte. Y así muchas veces Jesús promete tantas cosas en nuestra vida, como lo estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay promesas específicas para los creyentes, y nosotros tenemos podemos tener la opción de creer o no creer que Dios va a cumplir esas promesas. La verdad es que después de ver este ejemplo de cómo les había dicho que Jesús iba a resucitar y no creyeron, a nosotros también nos puede pasar eso. Dios nos da tantas promesas a lo largo de la Biblia, de inicio a final, y a veces no las creemos. Entonces, creo que este estudio debería servir también para que nosotros aprendamos y que queramos creerle esas promesas de Dios. Porque a veces nos relacionamos con Jesús como si Él no hubiera resucitado de la muerte, como si Él estuviera muerto, ni le hablamos. Entonces estamos muy ocupados en nuestras vidas diarias, inclusive en hacer cosas para la obra de Dios, que nos despejamos de las promesas que Dios hace en su palabra. Para eso quisiera leer el versículo que es igual ahí mismo, Marcos 16, pero el versículo 3 y 4. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Está increíble este versículo 4 porque nos dice que la piedra, que era muy grande y que además había un escuadrón de soldados que estaban afuera de la tumba, afuera del sepulcro, debido a que pensaban los gobernantes que los seguidores de Jesús iban a mover la piedra y sacarle el cuerpo para decir que había resucitado, pusieron un escuadrón, y aún así, en el poder de Dios, Jesús resucitó a la muerte. Los del escuadrón no pudieron hacer nada, quedaron atónitos. Un ángel quitó la piedra y obviamente Jesús salió del sepulcro. Eso es lo que dice la Biblia, y nosotros tendremos que hacernos la pregunta si creemos que Jesús realmente resucitó y salió del sepulcro. Porque Lázaro, el que fue resucitado por Jesús, fue resucitado, pero en algún momento u otro volvió a morir. Él ya no está. Lázaro ya estaba muerto. Pero Jesús resucitó para estar siempre vivo, para estar en el cielo y para estar con nosotros. Esa es la gran diferencia entre Lázaro y Jesús, que Jesús resucitó para estar siempre vivo y Lázaro ya murió. Y bueno, me estaba comentando Karina, la esposa de Carlos, de muchas historias de misioneros, de cómo esa fe en creerle a las promesas de Dios, de misioneros que van a China, de personas que se atreven a creerle esas promesas de Dios y lo creen de todo su corazón, son personas que viven el poder de Dios muy grandemente en su vida. Karina me estaba comentando acerca de una misionera que se fue a China, que se llama Gladys Aylward, y esa misionera algunos de ustedes la deben de conocer o haber escuchado de ella. Ella no tenía muchos valores, o sea, es decir, no sabía hablar chino, no sabía hablar mandarín, estaba muy chiquita, muy chaparrita, no tenía mucho dinero y muchas otras cosas que la invalidaban para ir al servicio en la China. Ella vivía en Inglaterra, en el Reino Unido. Esto pasó el siglo pasado, pero ella, que en la confianza en Dios, se fueron dando muchísimas situaciones para que Dios le abriera las puertas, y ella logró ser una gran misionera en China. Y bueno, ahorita tenemos ahí libros de ella y leyendo las historias de su fe. También como George Mueller, algunos también habrán escuchado de él, que fue una persona en Inglaterra
que creó muchos orfanatos para niños. Él antes era un reventado, no le importaba nada a Dios, pero él, después de pasar de pruebas difíciles, volteó a ver a Dios y dijo: yo quiero dedicarle mi vida a Dios, y creó muchos orfanatos en Inglaterra, en una zona de Inglaterra, para niños. Y obviamente les enseñaban de la Biblia y les enseñaban muchas cosas técnicas, pero hay una anécdota también en un video en YouTube de su historia que dice que un día ya no tenían para darle a comer a los niños, porque todo era a través de donaciones de la gente que vivía en el pueblo. Pero él dijo: no se preocupen, vamos a orar y Dios va a proveer. Entonces lo que hizo fue juntar a todo el comedor, a todos los voluntarios que estaban ahí, dijeron: vamos a orar, y agradecieron por ahora sí que por el poder, el amor de Dios y su generosidad de Dios, que siempre les ha dado de comer, y sabían que Dios no los iba a desamparar. Y terminando de orar, lo que cuenta la historia y la biografía de él, es que tocaron el timbre y el lechero llegó a ofrecerles leche para todos los niños, y también el panadero unos momentos después llegó con un pan que se había quedado del día anterior y también se los ofreció. Entonces son cosas historias de cristianos del siglo pasado, pero también hay muchísimas historias de cristianos como que siguen a Jesús como su Señor y Salvador, de los cuales, por poner su fe en Jesús, experimentaron cosas increíbles. Yo tengo algunas historias de mi vida propia, Jesús también tiene aquí algunas historias, y seguramente tú, si has encontrado o si has recibido a Cristo en tu corazón, seguramente también tendrás tu propia historia de cómo Dios hace cosas increíbles. Si tan solo atendiéramos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y lo que nos quiere mostrar a través de esos milagros, de esas pruebas que también hay en nuestra vida, si tan solo atendiéramos y escucháramos lo que nos quiere mostrar, todo sería muy diferente, porque todo se trata de creer en Jesús de todo nuestro corazón. Porque todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que acontece en nuestra vida, si nosotros estamos sometidos a su salvación y a su amor, está todo bajo control de Él. Las pruebas difíciles, las cosas buenas, las victorias, las derrotas, todas cosas están controladas por Dios en su poder soberano. Porque Jesús tiene el control total de nuestra vida. Aún venció a la muerte misma. ¿Cómo no va a poder tener control sobre nuestra vida completa, no? Yo lo veo en mi escuela, le echo ganas mucho a la escuela y todo, pero a veces no me va bien, pero algo pasa y termino pasando la materia, pero no por un milagro, sino por el esfuerzo mío que Dios me da la oportunidad de dar. Pero también hay muchísimas cosas que yo no puedo controlar y que Dios permite, y es su poder. Entonces no deberíamos estar con miedo de que Jesús no pueda con nuestros problemas, de que no pueda con nuestra vida, porque realmente sí puede. Él es soberano. Y para eso vamos a leer el versículo de Marcos 16, capítulo 6. Marcos 16, capítulo 6. Dice así: Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El que está diciendo esto es el ángel que se les apareció a María y a las otras, a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Salomé, y les dijo que no tuvieran miedo, que Jesús había resucitado. Entonces, si Jesús venció a la muerte y de verdad lo creemos con todo nuestro corazón, podemos tener una gran seguridad en nuestra vida. Ahora vamos, por favor, a leer el versículo 1 de Corintios 15, 57. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 57. 15, 57. A ver. Dice así, 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria total, en su control soberano nos da toda la victoria. Entonces aquí dice que las gracias sean dadas a Dios. Hay que ser agradecidos con Dios porque Él nos da la victoria en todas las cosas que Él quiere que tengamos victoria, porque a veces nosotros querremos tener victoria en algo, pero Él dice que no.
pero lo que Él tiene planeado que es para nuestro bien, ya tenemos la victoria asegurada, solo hay que creer con fe y confiar en sus promesas, como muchos hombres y mujeres que han sido grandes seguidores de Jesús y que han visto cosas increíbles, y también yo las he visto, Jesús, Carlos, mucha gente, inclusive yo creo que tú también has visto cosas increíbles de la parte de Dios. Para concretar con este tema de que Jesús venció a la muerte misma, vamos a leer Oseas 13:14, el libro de Oseas 13:14. Oseas está después de Daniel, es el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Sí. 13:14. Dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dice aquí, oh muerte, yo seré tu muerte. Qué bonito dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué quiere decir? Que Jesús pudo derrotar a la muerte. Y eso es algo muy, muy increíble, que a veces se nos olvida, que lo que implica que Jesús pudo vencer a la muerte. Es algo súper increíble. Entonces yo les quiero hacer la pregunta: si ustedes creen que Jesús resucitó al tercer día y es el Hijo de Dios, ustedes podrían hacerse la pregunta y reflexionar ustedes mismos, porque si responden que sí creen que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día, pues entonces reconocemos que Jesús es Dios y merece nuestra vida, nuestra adoración y seguirlo completamente a Él. Es una pregunta que ustedes pueden reflexionar después del estudio y decir, de verdad yo creo que Jesús venció a la muerte, que Jesús es el Hijo de Dios. Si es así, pues realmente Él merece nuestra atención, que lo sigamos, nuestro amor, nuestra adoración, que nos dediquemos a Él. Jesús nos ayuda y está con nosotros diariamente. Diariamente está con nosotros. Vamos a leer el versículo Juan 14:19, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Juan 14:19, dice así. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí sabemos que Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, escrito en palabras rojas, en letras rojas, nos está diciendo que Él vive y por lo tanto nosotros podemos vivir también. Eso es la mejor promesa que podemos tener, porque eso nos da la seguridad de que Jesús nos ayuda, de que está con nosotros diariamente y de que después de nuestro último respiro, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar con Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, ¿sí? Porque Jesús resucitó, como se los había dicho antes, para no volver a morir. Todos aquellos que le pertenecemos a Cristo, también resucitaremos con Él en el debido momento. En el debido momento vamos a resucitar todos los que le pertenecemos a Cristo. Vamos a resucitar y verlo a Él. Bueno, vamos a leer el versículo de Romanos 4:25 también, por favor. Romanos 4:25, que nos habla de que Jesús nos trae justificación personal. Romanos 4:25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí lo que quiero hacer énfasis es decir la palabra nuestras transgresiones, nuestra justificación. La palabra nuestra habla sobre una justificación personal hacia nosotros, y es algo de lo que cada uno de nosotros nos podemos apropiar o desechar, y la verdad, un seguidor de Jesús que se apropia de esa justificación, de ese perdón de pecados, tiene la certeza de que va a resucitar con Jesús. Sin embargo, después de estas promesas, también vemos la incredulidad de los discípulos. Vamos a leer, por favor, Marcos 16. Estamos estudiando Marcos 16, del versículo 11 al 13. Marcos 16, versículo 11 al 13.
Marcos 16, versículo 11 al 13. Que ya lo habíamos leído, pero otra vez lo leemos, dice así. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Aquí cuando dice a los otros, se refiere a los otros discípulos. Y los discípulos de Jesús que habían estado 3 años con él, tampoco creyeron que había resucitado, a pesar de las tantas ocasiones que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Aquí vemos la incredulidad de los discípulos y también nuestra propia incredulidad de todos nosotros los seguidores de Jesús que podemos llegar a tener al no creerle a las promesas de Dios, o inclusive al no creer que Jesús resucitó, porque esa es la base de nuestra fe. El siguiente versículo es muy bonito y es Mateo 17:20. Es muy bonito y habla sobre la fe. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice así. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí sabemos que la fe, este estudio se centra en la fe y en la resurrección de Jesús, de que con la fe podemos hacer cosas increíbles, con la fe en Jesús, porque la fe en Jesús es la que nos lleva a tener una relación con Él en primer lugar, y después a vivir todas esas bendiciones que muchos cristianos y muchos conocidos nuestros que vienen aquí a la iglesia y que conocemos han vivido por tener fe en Jesús, esas cosas increíbles. Pero todo requiere de una palabra de 2 letras que se llama fe. Es muy importante la fe para mover un monte. Vamos a leer, por favor, Hechos 1 del 1 al 3. Hechos está después de Juan. Hechos 1 del 1 al 3. Hechos 1 del 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, estaba viendo que la palabra en griego original que dice aquí indubitables o indudables es la palabra tekmerion, Tekmerion, que significa una prueba infalible, indudable, que no tiene ninguna forma de ser rechazada. Entonces se le apareció a muchas personas, a más de 500 personas, Jesús después de haber resucitado. No sabemos si de esos 40 días, todos los días se les apareció, pero en un lapso de 40 días se les apareció a más de 500 personas, como lo dice en la Biblia, con pruebas indubitables, es decir, con pruebas infalibles. Ya depende de nosotros si queremos creer o no en lo que dice la Biblia, que Jesús resucitó. Aquí, pues sí, porque seguir a Jesús es lo opuesto a seguir la comodidad en el mundo, porque la verdad es que seguir a Jesús es vivir para Él, y muchas veces, como lo ha comentado Carlos, a mí también me lo ha dicho, que a veces los cristianos, los seguidores de Jesús, a veces tenemos hasta más pruebas difíciles que los que no creen en Jesús, y eso nos haría pensar que por qué la vida cristiana no es tan sencilla, pero realmente aquí sabemos que la vida cristiana, la vida de seguir a Jesús, es lo opuesto a la comodidad del mundo, ¿sí? Porque si la vida se acaba con la muerte, podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que queramos, realmente todos vamos a acabar en la tumba, pero no,
Aquí sabemos que la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos. Y si resucitó de los muertos, tenemos la esperanza, si creemos en Él, de que nosotros también resucitaremos con Él. Pues sí, porque si sabemos que si Jesús resucitó de los muertos, vivir un estilo de vida dedicado para nosotros mismos, para el mundo, para los deseos de los ojos, de la carne, para lo que nos quiera decir la carne que hagamos, es una vida que bíblicamente, lo dice Dios, es una vida echada a la basura. Es una vida que no vale la pena vivir. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Crees tú que Jesús está vivo, que Jesús resucitó de la muerte y resucitó después de 3 días y además se les apareció a mucha gente, no solo a sus discípulos, sino a más de 500 personas, y está en el cielo porque ascendió? Eso nos hace reflexionar sobre qué haremos para responder a esa afirmación. Si vamos a vivir para Él o vamos a seguir viviendo para los deseos de la carne, los deseos de la vista, de los ojos, y para satisfacernos nada más, ¿no? Y sí, la verdad es que nosotros tenemos dos opciones: si creer que Jesús resucitó de la muerte, que Jesús resucitó, o no. Y si nosotros decimos que no resucitó, pues realmente nosotros nos los llevamos con las implicaciones y consecuencias que eso trae, de creer que Jesús no resucitó. Pero si Jesús resucitó, que Cristo ha resucitado, y eso es la verdad porque lo dice en la Biblia, eso es lo que yo creo y lo que los seguidores de Jesús creen. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en esta vida? ¿Morirme? No sé, creo que es una respuesta rápida el pensar en qué es lo peor que me puede pasar en esta vida. Morirme, no es una enfermedad, no es que me roben, sino morirme. Pues realmente, como Cristo ya venció a la muerte, podemos tener la seguridad de que cuando moramos, después de un abrir y cerrar de ojos, podremos estar con Él. Entonces eso nos debe de dar una confianza y una fuerza increíble, saber que vamos a estar con Jesús. Jesús nos alienta a vivir para Él, y Jesús nos motiva a seguirlo, porque Él es el triunfador y vencedor de la muerte misma, ¿sí? Aquí también, denme un segundo, aquí también podemos ver, aquí dice, perfecto, que sí, que si nosotros somos soldados de Jesús, nosotros le podemos pedir a Dios que nos dé esa fe para continuar, que nos dé en nuestro corazón esa seguridad, esa fuerza, esas ganas de seguirlo, porque Él solo nos los puede dar. Dice un versículo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo pues no voy a seguir a Dios si Él ya venció a la muerte? Si Él dio todo por nosotros. Vamos a leer por favor el versículo de Mateo 28, 19 al 20, por favor. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo nos habla, estos dos versículos, 19 y 20, nos hablan de cómo nosotros, como seguidores de Jesús, tendremos también, además de nuestras prioridades de la vida diaria, en mi caso, por ejemplo, es la escuela, también tenemos nuestra prioridad más alta, que es ir y hacer discípulos por todo el mundo. Acabamos de Jesús Jesús Islas, y yo ir a Costa Rica. Y disfrutamos mucho, la verdad, qué bonito país, pero más que nada fue conocer a los cristianos de allá. Fuimos a 2 iglesias diferentes, conocimos a una familia cristiana que conoce a Carlos desde 1987 o desde antes, pero ahí empezó en Costa Rica pues una iglesia que hasta ahora pues ha dejado mucho fruto. Entonces por eso nos dice aquí que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
porque eso nos da, Jesús nos quiere mostrar maravillas y el poder de su resurrección, de Él y para nuestra vida diariamente. Porque, como le estaba comentando hace rato, si nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿por qué nosotros no podemos pedirle a Dios y no dudar de Dios, de que Él puede hacernos grandes soldados para Él? Hombres, mujeres, jóvenes, grandes soldados para Él, en las áreas en las que estemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en las misiones, en la familia, muchas áreas en las que Dios nos puede utilizar grandemente. Pero como les dije al principio, el objetivo de este estudio es hacernos las preguntas si nosotros creemos que Jesús resucitó, y si es así, tener la fe para vivir de acuerdo a sus promesas y confiando que Él siempre nos va a responder. ¿Sí? Aquí este estudio termina con, pues, diciendo que cómo nosotros le podemos pedir a Dios que nos haga soldados más fuertes, que nos haga servidores suyos más fuertes en donde quiera que estemos, No quiero ser repetitivo, pero sí, todo es para la gloria de Dios, y tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces quisiera terminar este estudio diciéndoles que esa pregunta que nosotros podemos reflexionar después de que acabe este estudio, de si creemos o no en Jesús que resucitó de los muertos, pues que realmente tomemos decisiones para nuestra vida diaria, porque este estudio se llama, el estudio de este estudio es Jesús Nazareno ha resucitado, la incredulidad, porque nosotros como cristianos también podemos tener incredulidad y dudar desde lo más básico del Evangelio, y a veces nos pasa más seguido de lo que podemos imaginar. A mí me ha pasado últimamente que puedo llegar a dudar de lo más básico del Evangelio, pero realmente la Biblia es perfecta y al final todo se reduce a tener fe en Dios. Entonces, pues, eso es con lo que los quiero dejar. Espero que el próximo día jueves de la próxima semana también se conecten. Va a haber otro tema muy bonito seguramente y bueno, nada más espero que esto sea edificación para ustedes y les mando un abrazo y un tema sencillo pero realmente muy importante, la resurrección y cómo en nuestra vida Dios puede hacer cosas increíbles por medio de la fe. Les mando un abrazo y quisiera terminar orando este estudio. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por esta oportunidad de que nos muestra la resurrección, de que nos muestras tu poder y que ese poder es para vivirlo día con día en una relación contigo, en una fuerza contigo, y tú nos das todas esas maravillas increíbles y milagros en nuestras vidas y las podemos ver en las vidas de misioneros históricos, pero también en la vida de gente cercana, de cómo tú has hecho milagros, Dios mío. Gracias, Dios, te pido que cuides a todas nuestras familias, que tú nos hagas llevar estos momentos críticos con mucha paciencia y con mucha fe, y que sepamos que pase lo que pase, Dios mío, después de nuestro último respiro, si es que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, si es que nos arrepentimos de pecar en contra de ti, podremos verte cara a cara. Gracias, Dios mío, por esta tan bonita esperanza. Y te pido que nos guíes en esta semana que viene, que ya termina y que empieza la otra. Te agradecemos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias a todos y que tengan buena noche. No sé si